Muy bien, entonces entrego el tiempo, Humberto. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Para los pitagóricos es un gusto poderles saludar en esta Un oportunidad. momentito, Humberto, un momentito. De acuerdo. Ahora sí, perdón. Muy buenas noches a todos. Para nosotros los pitagóricos es un gusto poderles saludar en esta oportunidad. Pues en esta noche tenemos con nosotros al doctor Jorge Marcelo Isquia Cabrera, quien tendrá a bien impartirnos la conferencia denominada Aplicaciones de la Mecánica Cuántica Física Médica. Antes de darle paso a la intervención del doctor Jorge, voy a darle el tiempo a mi compañera Eva para quien tiene a bien hacer la presentación de nuestro invitado. Buenas noches, gracias Humberto por el tiempo. Para mí es un honor poder presentar a Jorge Marcelo Isquiac Cabrera, estudios de doctorado en ciencias físicas en la UNAM, en México, especialización en física médica en el Hospital Camargo de Sao Paulo, Brasil, maestría en ciencias físicas nucleares en el Instituto Superior de Ciencias de Tecnología Nucleares, Cuba. La licenciatura en Física Aplicada en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es miembro del Colegio de Ingenieros de Guatemala. Es miembro activo de Asociación Guatemalteca de Física, reconocimiento de especialidad físico médico. Tiene un diplomado internacional en Cultura de la Investigación Online, modalidad de Ingeniería y Empresa, Universidad Internacional de La Rioja, curso de protección de radiología en la Universidad de Colombia. También trabajó en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha impartido cursos en otras universidades como en la Mariano Galvez, también en la Francisco Marroquín. Es auxiliar de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. También es físico médico. Trabajó en el Centro de Radioterapia y Oncología en la Liga Nacional contra el Cáncer de Guatemala, INCAN. Tiene publicaciones de física nuclear, física de radiaciones, física médica, protección de radiología. Cargos en comités y presentaciones actuales, secretario de Olimpiada Nacional de Ciencias, coordinador nacional de Olimpiada Iberoamericana de Física y tiene algunos méritos y reconocimientos, miembro de la Red de Científicos Guatemaltecos del CONCIT de Guatemala, parte del equipo del Premio Nacional a la Investigación Científica en 1997 de la Academia de Ciencias de Cuba. El tiempo es todo suyo. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Voy a dar inicio aquí a la charla que tenemos preparada para el día de hoy. Entonces, la he titulado Aplicaciones de la mecánica cuántica y voy a enfocarme un poquito en la física médica. Como comentaron hace un momento, soy el director de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de San Carlos. Vamos a partir de la conferencia en cuatro partes. Voy a empezar hablando de la evolución del modelo atómico, del descubrimiento de fenómenos no clásicos alrededor del modelo atómico, y luego vamos a la búsqueda de la explicación con el nacimiento de la teoría cuántica, y luego vamos a ver qué aplicaciones se lleva con esto en el área de la física médica y qué es lo que se hace en Guatemala al respecto. Entonces, primero vamos a recordar que ya hace 2500 años, pues ya Demócrito y Aristóteles, ya te había una confrontación ahí en la forma de pensar. Recordemos que aquí era filosofía de la ciencia, ¿verdad? Demócrito que pensaba que cualquier cosa que podíamos tomar, podíamos dividirlo y vamos a llegar a una parte indivisible de ese material. Se agarraba un pedazo de papel, lo partía y tenía dos pedazos de papel,
Así, hasta N pedazos de papel yo podía partir muchas veces y siempre iba a tener un átomo de papel. ¿Ah? Si agarraba piedra pasaba lo mismo, si agarraba lo que fuera. Mientras que Aristóteles pensaba de que todo en la naturaleza estaba formado de cuatro elementos: el fuego, el aire, la tierra y el agua, y esto tenía que explicaba también algunas cosas. Cuando había fuego y aire, pues se tenían cuestiones calientes. Si había tierra y agua, pues era más frío. Si había fuego y tierra, explicaba un poco lo seco. Y si había aire y agua, pues entonces hablábamos de lo húmedo. Es decir, que empezábamos a hacer alguna especie de modelo que nos pudiera explicar la naturaleza. Pasaron muchos años, vamos a dar un salto bastante grande, hasta 1807, pues ven que ya estamos en, ya conocemos y hacemos uso de la química, era industrial, ya se manejan varias, varias herramientas. Sin embargo, cuando se piensa en los modelos atómicos, vamos aquí al modelo de Dalton. Y Dalton pues llegó a la conclusión de que la materia estaba formada de átomos indivisibles, o sea, un poquito la idea que se tenía un poquito más de 2000 años antes. Los átomos de un mismo elemento son iguales, ¿sí? Los conceptos del peso atómico eran relativos al hidrógeno, o sea que todo estaba en proporciones de hidrógeno. Y los átomos se combinan para formar compuestos en relaciones simples. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, podríamos pensar, por ejemplo, que el hidrógeno y el oxígeno eran átomos simples, pero si teníamos agua, entonces teníamos un átomo compuesto, ¿va? Entonces, ya ahí hablar de átomos compuestos, pues ya un poquito diferente, pero era una estructura diferente. Esto permite que en 1870, más o menos unos 60 años después, pues ya la tabla periódica de Mendeleev fuera tomando una estructura en función de las propiedades químicas de estos átomos. Entonces, observen por acá esta tabla de más de, ¿qué? 150 años, donde tenemos acá litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, y vamos ahí en la proporción del hidrógeno, ¿verdad? Tenemos aquí hidrógeno uno, el litio es de 7 proporciones de hidrógeno, y interesante que se van dejando algunos agujeros, ¿sí? Si se dan cuenta, por acá hay un agujero, por aquí hay otro agujero. Así que Mendeleev lo que hizo fue estructurar en base a sus propiedades y darse cuenta que habían elementos que aún no conocían. Poco a poco se fueron conociendo esos elementos y llegamos a lo que es la tabla periódica al día de hoy, donde rellenamos todos estos elementos que nos faltaban, y todavía al día de hoy, pues vemos estos elementos grises, ¿verdad? De vida media, de vidas muy cortas, que han sido generadas en en reactores nucleares. Entonces, hoy en día ya conocemos un poco del de la estructura atómica, pero saben que esas son propiedades químicas todavía. Si regresamos a la tabla de Mendeleev, en 1895, Röntgen descubre los rayos X. Y aquí recordemos que se llaman rayos X porque eran desconocidos. Realmente, Röntgen lo que estaba haciendo era estudiando gases encerrados, casi como los tubos de gas neón que todavía existen por ahí. Ya cada vez son menos porque usamos más luces LED, pero los tubos de gas neón, entonces esos tubos, al colocarles una diferencia de potencial, pues empiezan a emitir luz. Así que entonces estaban viendo por qué emitían luz, por qué eran esos espectros. ¿Ah? Sin embargo, a Röntgen lo que se le ocurrió, pues no solamente a él, eran varias personas que estaban trabajando en eso, era ver cómo se comportaban cuando la densidad de ese gas se disminuía. Sin embargo, cuando Röntgen bajó demasiado la densidad, pues entonces empezaron a aparecer unos rayos desconocidos. Por eso le llamaron rayos X. Pero se dio cuenta que si colocaba un objeto enfrente de de bromuro de plata, entonces empezaban a ver imágenes.
Y aquí por acá arriba pues tenemos una imagen de la mano de la esposa con su anillo de boda. Al año siguiente se descubre la radioactividad. Igualmente fue una casualidad porque estaban estudiando algunos materiales, unas sales, y tenían un tubo de rayos X como el que había propuesto Röntgen, y se dieron cuenta que las películas empezaron a ennegrecerse, como sucedía en presencia de rayos X. Lo único era que su tubo de rayos X estaba apagado, estaba guardado, y esas películas pues estaban ennegreciendo. Llegaron a la conclusión de que esas sales tenían una energía similar, había una radiación que salía de ahí similar a la de los rayos X, solo que en este caso salía naturalmente de esas sales que estaban trabajando. Debido a esto, eh, Henri Becquerel, Marie y Pierre Curie obtenieron el Premio Nobel de Física en 1903, y siguiendo trabajando en esta misma línea, pues Madame Curie obtuvo Premio Nobel de Química en 1911. Entonces empieza de esa física clásica que venía muy compacta, así recordamos un poquito, para 1896 la mecánica clásica estaba muy bien estructurada, electromagnetismo con Maxwell también estaba bien estructurado. Muchos físicos pensaban de que ya solamente faltaba acondicionar algunas constantes para poder explicar muchas cosas de la termodinámica y otras cosas. Sin embargo, empezaron a aparecer fenómenos que, que no podían explicarse en ese momento, ¿no? En 1897, que Thomson concluyó que los rayos catódicos, un tubo de rayos, estaba hecho de partículas procedentes dentro de los átomos de los electrodos, lo que significa que entonces los átomos, que recuerden que átomo significa indivisible, entonces estaba formado de algo, ¿va? Así que entonces se dieron cuenta que al hacerlas chocar, al colocar campos eléctricos, al colocar campos magnéticos, podían entonces sacar estas partículas de ahí. Así que el primer, el primer modelo que se le ocurre a Thomson es pensar de que hay una masa positiva con electrones en su alrededor, ¿sí? Como que fuera un pudín de pasas, dice, un modelo, es el modelo de pudín de pasas, como que fuera una masa al cual se le ponen pasas, ¿verdad? Y por los campos eh, eléctricos, cargas iguales, recuerden que a cargas iguales se atraen y cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen. Entonces los electrones pues se van a ir a la superficie y van a tratar de alejarse, pero sin alejarse de este pudín, esa masa positiva, ¿verdad? Entonces las cargas negativas están en una masa positiva, ¿verdad? Entonces, esto logra explicar un poco los rayos catódicos, porque al colocar un campo eléctrico, entonces es fácil arrancarle los electrones a este modelo, ¿sí? Recuérdense que la física es una ciencia experimental, y lo que tratamos de hacer es buscar modelos que nos expliquen la naturaleza, ¿sí? Así que entonces a Rutherford se le ocurre, pues, poner a prueba el modelo de Thomson. ¿Qué es lo que dice Rutherford? Bueno, vamos a tirarle partículas alfa, partículas positivas a un átomo, el cual pues va a ser positivo y va a tener masas negativas en su alrededor. Así que entonces, cuando estas partículas positivas atraviesen este átomo positivo, pues claro, se van a dispersar un poquito, pero en realidad lo van a atravesar. Así que entonces aquí tenemos una cajita que va a evitar que las partículas alfa salgan hacia otro lado, y una ventana para que las partículas salgan únicamente hacia el frente. Así que vamos a colocar una lámina de oro, ¿sí? De átomos de oro, y entonces vamos a dispararle partículas alfa. Como va a haber un poco de dispersión, pues vamos a ensanchar un poquito lo que va a llegar hasta el fondo, ¿no? Sin embargo, cuando Rutherford hace el experimento, no sale esto.
quiere decir que Thomson no, no tiene razón en lo que está diciendo. El resultado del experimento es que salen partículas rebotadas hacia atrás, lo cual no podría pasar con el modelo de Thomson. Así que Rutherford lo que dice es, lo que debe suceder es de que la carga positiva está en el centro, concentrada, y los electrones están a su alrededor. De esta manera podemos entender que varias partículas alfa vayan hacia adelante y colisionen al frente, pero otras puedan salir dispersadas porque una carga positiva al chocar con un núcleo positivo, pues entonces puede salir dispersado inclusive hacia atrás. ¿Ah? Así que entonces Rutherford propone en 1911 pues un átomo más o menos como lo pensamos hoy, ¿verdad? Solo que esos electrones pues no tienen mucho orden girando a su alrededor. Esto ya nos permite, tenemos que ver algunos fenómenos que empiezan a aparecer, y es que el hidrógeno tiene unos espectros de emisión bien definidos. Si vemos el hidrógeno dentro de como que ese tubo de gas neón, ¿verdad? Pues empezamos a ver de que tiene dos líneas bien definidas, una línea azul y una línea roja. Y por el contrario, si tenemos una luz blanca y hacemos pasarla por hidrógeno y luego abrimos ese espectro, vamos a ver de que el hidrógeno absorbe estas líneas. Lo mismo empieza a suceder con otros materiales, como el sodio, ¿sí? Tenemos aquí el espectro de emisión y acá arriba el espectro de absorción. El calcio, su espectro de emisión y su espectro de absorción. Entonces, esto no lo podemos explicar todavía, así que hay que buscar una explicación. ¿Qué pasa con los átomos para que esto pueda producirse? También está el efecto de cuerpo negro, con el cual Planck más adelante va a formular su teoría y va a decir que la energía está cuantizada. ¿Sí? Vamos a hablar de cantidades discretas, ¿sí? Eh, y va a aparecer entonces una constante que le llamamos pues, la constante de Planck. Para poder acoplar estas ideas, Bohr propone, siguiendo las ideas de Rutherford, que el núcleo es positivo y está en el centro, y que alrededor hay unas órbitas que están cuantizadas y que los electrones solamente pueden estar en estas órbitas, ¿sí? A las cuales pues, le llamamos la órbita 1, la órbita 2, la órbita 3, y que se le puso por nombres la órbita K, la órbita L, la órbita M, la órbita N, será necesario poner más arriba. Así que cuando un electrón va de una órbita a la otra, porque no puede quedar en medio, es como que quisiéramos subir una grada y no podemos dar el paso tan alto, ¿verdad? Y damos solamente la mitad, pues entonces chocamos con la grada y volvemos a caer, ¿verdad? En este caso no podemos quedar en medio, ¿sí? O logramos pasar a la siguiente órbita o nos quedamos en la que estamos. Pero lo que sucede es que cuando cae a esa otra órbita, se va a emitir un fotón. Un fotón, y eso quiere decir que la energía aquí de ese fotón está cuantizada. Entonces la energía la vamos a llamar a la constante H por su frecuencia. Y luego pues va a aparecer una constante de Planck, esa H dentro de 2pi, que se va a estar trabajando mucho en la mecánica cuántica. Así que entonces estas órbitas cuantificadas nos indican que los electrones describen órbitas circulares en torno al núcleo de átomos sin irradiar. O sea, el electromagnetismo nos dice que un electrón que está acelerado va a emitir radiación. Sin embargo, dentro del modelo de Bohr, hace un par de postulados. Un postulado quiere decir que sin entender mucho ahorita cómo funciona, se va a comportar de esa manera. Así que entonces, en esta órbita no va a irradiar. Ustedes saben que una partícula cuando está en movimiento circular, pues está acelerada porque está cambiando su dirección, ¿no? Pero en este caso no van a irradiar, y únicamente van a irradiar cuando caen de una a otra, ¿sí?
Y las únicas órbitas permitidas para un electrón son aquellas para las cuales el momento angular es un múltiplo entero de h barra, ¿sí? Donde h barra pues es la constante de Planck sobre 2pi. Entonces, en ese momento pueden existir, y cuando salta, pues emite radiación. Y para poder saltar de regreso, entonces absorbe emisión. Y ahí tenemos entonces la explicación. Aquí nuestro modelo nos permite explicar los espectros de emisión y los espectros de absorción. Entonces, vamos viendo que los fenómenos que aparecen, empezamos a buscar un modelo que nos explique. Y aquí ya estamos hablando de cuantización. Ya Planck había hablado de, ya nos había cuantizado, ¿sí? Y Bohr usa esa cuantización para los átomos. Y entonces, en física moderna se ve la serie de Balmer, ¿verdad? Es estos saltos, es luz visible, ¿sí? Aquí están los 410 nanómetros, es un poco rosadito, 434 azul, 486 nanómetros verdes, 656 nanómetros rojos, y esto lo vamos a encontrar en los saltos que dan, eh, que dan los electrones, por ejemplo, desde la órbita 3, órbita 4, la órbita 5, la órbita 6, hacia el nivel 2. Entonces, cuando da estos saltos, se emite radiación en el espectro luminoso, en el espectro visible, ¿no? Entonces, esto le llamamos la serie de Balmer, y el modelo de Bohr nos lo puede explicar. Entonces, hasta ahí aparece muy bonito, y muchas veces pues es el átomo que más nos gusta representar, ¿verdad? Luego observamos que las órbitas no son circulares, ¿verdad? Sino que son un poco elipsoidales. Esto nos permite, cuando vemos en química, ¿verdad? Recuerdan que hablamos del estado 1s, el estado 2s, 2p, el estado 3s, 3p, 3d, y cómo se van llenando. Y entonces esto lo podemos explicar con el modelo atómico de Sommerfeld. ¿Sí? La mecánica cuántica sigue subiendo, ya no es un número cuántico, sino que ya aumentamos un número cuántico más, ¿no? El número cuántico n, el número cuántico L. Ya podemos explicar de mejor manera qué es lo que sucede. Para estas alturas, porque estamos hablando acá en 1916, ya no podemos explicar, nos damos cuenta que la física de lo muy pequeño no podemos explicarlo con la mecánica clásica y el electromagnetismo clásico. O sea, el magnetismo es relativista, pero en la parte cuántica no nos funciona muy bien. Así que Heisenberg menciona un principio de incertidumbre, donde dice que cuando estamos hablando de partículas muy pequeñas, la posición y el momento no se pueden medir simultáneamente. La simultaneidad en este caso desaparece. Y es que cuando disminuyo la incerteza de X, aumenta la incerteza de P, porque ese producto va a ser mayor o igual que H barra medios. ¿Sí? Entonces, si yo conozco con precisión la posición de X, quiere decir que la incerteza de X es cero. Pero en este producto, eso quiere decir que el momentum se hace infinito. Así que si conozco con precisión su posición, la velocidad, la función de velocidad colapsa. Ya no la encuentro. No sé qué velocidad va a tener esa partícula. ¿Sí? Así que entonces las soluciones de las ecuaciones cuánticas ya no son una velocidad y una posición, sino que son distribuciones de probabilidad de posición y distribuciones de probabilidad de momento, las cuales tenemos una superposición de las funciones, donde al medir una de las variables hacemos colapsar la otra. ¿Sí? Esto da inicio a la mecánica cuántica. Y pues hemos escuchado hablar del gato de Schrödinger, ¿verdad? Así que vamos a ver si lo podemos ver por acá, eh, con unas funciones cuánticas. Entonces decimos de que dentro de una caja opaca, ¿sí? Cerrada, no sabemos cómo está el gato ahí adentro. Tenemos un gato y tenemos también un envase con gas venenoso. Y aparte tenemos un dispositivo de material radioactivo que tiene una probabilidad del 50% de desintegrarse en un tiempo T.
Si la partícula se desintegra, se libera el veneno y el gato se muere, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa al tiempo T? ¿El gato está vivo o está muerto? Entonces, vemos por aquí el dibujo y vemos en uno, pues una donde ya se rompió esto, o sea, no se ha roto, ¿sí? Así que hay una función una función de onda, ¿sí? Que describe al gato en su estado vivo. Pero también hay una función de onda que describe al gato en su estado muerto. ¿Sí? Y hay una probabilidad del 50% que esté vivo y un 50% de probabilidad que esté muerto. Así que nuestro gato, al final de cuentas, tiene una función de onda que es la suma de las dos probabilidades. ¿Ah? Así que eso sería, digamos, ¿ah? Si yo abro la caja, entonces tengo mi función de gato vivo, si lo encuentro vivo, y eso quiere decir que la distribución de onda de gato muerto, pues ya no tiene ningún interés, ¿verdad? Porque ya lo encontré vivo. Entonces, aquí, aunque es del 50%, la tomé, ¿ya? Y encuentro el estado en que se encuentra. Schrödinger nos habla de esta función, y claro que lo que nos interesa es describir posiciones, velocidades, energías, ¿sí? De las partículas. Así que entonces describe en 1925 la función de onda, ¿sí? Cómo evoluciona en el tiempo. Entonces, vemos del lado izquierdo, es una ecuación que tiene una parte imaginaria. La función de onda también es una función imaginaria, por cierto, y la vamos a hacer evolucionar en el tiempo. Una función que depende de la posición en el tiempo y la vamos a hacer evolucionar en el tiempo, pero aparte también vamos a ver cómo es afectada por la posición. El primer elemento del otro lado, pues es la energía cinética y lo siguiente es la energía potencial. Quiere decir que esto es una función de la energía, ¿sí? Pero es una función de la distribución de probabilidad de energía. ¿Ah? Que observen el año de 1925, ¿verdad? Hoy estamos en el año 2024. ¿Sí? El próximo año se cumplen 100 años precisamente de la construcción de esta ecuación. ¿Ah? O sea, el otro año cumplimos 100 años de estar tratando de entender, ¿sí? A partir de la ecuación de Schrödinger, la mecánica cuántica. Así que el modelo atómico de Schrödinger eh, cambia un poquito, ya no nos habla de que aquí hay un electrón, ¿verdad? Como una partícula, sino que nos habla de, vamos a considerar los electrones como ondas estacionarias cuya probabilidad de caer rápidamente al sobrepasar el radio atómico. Quiere decir que mientras esté abajo del radio del átomo, hay una probabilidad de que el electrón esté por ahí adentro en determinadas posiciones de acuerdo a su distribución de probabilidad, y si va para afuera, pues la probabilidad disminuye y se va a hacer. Y por el principio de incertidumbre, no se puede conocer simultáneamente la posición del electrón y su velocidad. ¿Ah? Entonces, observen que ese modelo atómico que empezamos a verlo antes, pues ahora Schrödinger nos da una distribución y nos habla de probabilidades, ya no nos habla de cómo es ahí adentro. Sí sabemos que está compuesto de cosas diferentes, sabemos que hay un núcleo y hay electrones, pero que esos electrones ahora no podemos describir posición y velocidad como lo hacíamos en la mecánica clásica. Sí. Luego, a los físicos nos gusta conocer qué hay adentro, ¿verdad? Sí. Así como que nos dimos cuenta que habían electrones, pues ahora queremos ver un poco más adentro y queremos ver el núcleo. Y pues golpeando, ¿sí? Es la única manera de saber, ¿verdad? Observen que a los electrones, pues les tiramos partículas alfa para ver cómo se comportaba por ahí adentro, ¿sí? Les pusimos campos eléctricos para arrancarle los electrones. Pues ahora golpeamos ahí adentro y podemos darnos cuenta de que el núcleo está formado de protones y neutrones. Hay partículas que son como los protones en el tamaño, pero no tienen carga eléctrica, ¿sí? O sea, los modelos al momento no pueden explicar algunos fenómenos como la estabilidad a pesar de las fuerzas eléctricas, porque si pensamos que el núcleo era positivo, ¿cómo podíamos explicar que esas cargas positivas no se repelen? Entonces aparecen los neutrones,
Pauli propone en 1920 una partícula que resuelva esas diferencias que le llama neutrón y tiene que aparecer también la fuerza nuclear que va a tener ahora, la fuerza nuclear fuerte, ¿verdad? Que va a tener pegados a los protones y los neutrones y que va a ser mayor que la fuerza electromagnética de los protones para repelerse, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene el neutrón? Que Chadwick lo descubre en 1932, pues tiene masa similar al protón, pero no tiene carga eléctrica. Y observen que aquí hablamos de la fuerza nuclear fuerte, ¿no? Pero al aparecer el neutrón nos damos cuenta que los átomos, eh, aun cuando tienen ciertas propiedades químicas, no están conformados de igual manera. Entonces, por ejemplo, pensemos en el hidrógeno. El hidrógeno, perdón, acá, este en medio se llama deuterio, y este se llama tritio. Entonces, si tiene un protón, es el protio. Si tiene un protón y un neutrón, se llama deuterio. Y si tiene un protón y dos neutrones, se llama tritio. Entonces, químicamente es hidrógeno, pero observen que cada uno de estos es más pesado. Y ahora va a suceder que estos que son más pesados no van a ser estables. Es decir, naturalmente se van a desintegrar. ¿Va? En elementos más grandes como el carbono nos pasa algo similar. Tenemos el carbono 12, el carbono 13, el carbono 14. Y por ahí se podrán recordar, por ejemplo, cuando hablan de fechar momias, ¿verdad? Que nos hablan del carbono 14, el cual es radioactivo. ¿Va? Es decir, se desintegra emitiendo partículas. Entonces, este quiere decir, es el elemento número 6, el carbono es el sexto elemento en la tabla periódica, quiere decir que tiene 6 protones, pero el número de partículas en su núcleo, el carbono 12, pues tiene 12, quiere decir entonces que tiene 6 protones y 6 neutrones. El carbono 13 va a tener 7 neutrones, el carbono 14 va a tener 8 neutrones. Algunos son estables y otros son inestables. Y para excitarse, entonces van a emitir partículas. Entonces, estos son isótopos, ¿sí? O sea que aquí estamos hablando de 3 isótopos del hidrógeno y 3 isótopos del carbono. El carbono tiene más isótopos, estamos presentando 3, ¿sí? Entonces, aquí aparece la radioactividad. Y cuando hablamos de radioactividad, tenemos que hablar entonces de la fuerza nuclear débil. Entonces, antes que solamente conocíamos la gravedad, que conocíamos el electromagnetismo, ahora para poder mantener el núcleo unido con protones y neutrones, aparece la fuerza nuclear fuerte, y para hablar de la desintegración hablamos de la fuerza nuclear débil. Entonces, algunos átomos no son estables, emiten partículas, como en este caso, emite partículas alfa. Del núcleo, dos protones y dos neutrones se unen, es un núcleo de helio, y sale disparado, superando las barreras ahí de un potencial, ¿sí? Como por un efecto túnel, llamamos en mecánica cuántica, sale una partícula alfa con mucha energía. Entonces aquí hablamos de radiación alfa. Puede también tirar partículas beta, que es en el núcleo, que sabemos que solo hay protones y neutrones. Del núcleo van a salir electrones, pero cuando del núcleo sale un electrón le llamamos partícula beta, beta negativo, ¿sí? ¿Y aquí qué sucede? Sucede una reacción nuclear. Un neutrón se transforma en un protón y se queda acá adentro, eso va a volver más estable, ¿sí? Y emite la partícula beta, que es un electrón que sale desde el núcleo, y un antineutrino. Muchas veces después de emitir una partícula va a quedar inestable y entonces va a emitir radiación gamma. Y entonces uno podría pensar, bueno, entonces hay radioactividad en la Tierra. ¿Desde cuándo aparece la radioactividad? Cuando la descubrió Madame Curie con su esposo. ¿Ah? Y sucede que no, la radioactividad ha estado en la vida de las personas, en la vida de cualquier ser que ha estado en la Tierra desde que inició. ¿Ah? Sí. Por acá en esa caricatura, pues vemos ahí 50 años antes de Cristo, ¿verdad? Preguntando cuál es el nivel de radiación después de Cristo. ¿Ah? ¿Qué es la radiación? ¿Verdad? Que son rayos gamma y beta. ¿Ah?
Pregúntale al griego, dice, pero por acá adelante nos dicen, es muy similar a la radiación de antes de Cristo. Y es que nosotros no, claro que por ahí producimos materiales radioactivos chocándolos con otras partículas, pero en realidad la radiación ha existido siempre. Pero aquí pues, nos ponen, la vida en la Tierra se ha desarrollado en presencia de radiación. No es nada nuevo inventado por el hombre. La radiación siempre ha estado aquí. Y es que la radiación, eh, digamos, nace dentro de un reactor nuclear, y esos reactores nucleares son las estrellas. Las estrellas chocan hidrógeno, se da en que el hidrógeno es el principal elemento en las estrellas. Al chocar hidrógenos pueden convertirse en helio, y al chocar helio con más hidrógenos puede convertirse en litio, y esos litios se van a convertir en boro, y así van a ir creando toda esa tabla periódica que vimos hace un momento, y los elementos pesados se van a ir hacia el centro de la estrella, hacia el núcleo de la estrella, teniendo ahí los elementos más pesados, y en las afueras pues vamos a tener siempre el hidrógeno haciendo esa combustión que en un momento dado, cuando la estrella es muy grande, entonces puede explotar, que son las explosiones de supernova, y en ese momento que muere esa estrella, entonces se va a condensar otra vez, puede crearse otra estrella más pequeña, con todo ese material que había dentro girando, orbitando hacia alrededor. Esos materiales es lo que forman, por ejemplo, en nuestro caso, los planetas. Es decir, que todo el material radioactivo, todos los materiales que tenemos en la Tierra, pues se originaron en un reactor nuclear como lo es una estrella. ¿Va? Entonces, todos esos materiales están en la Tierra desde que se originó. Y dentro de todos esos materiales, cuando tenemos materiales más grandes, como el uranio, ¿sí? Que es el elemento número 92 de la tabla periódica, sucede que ahí tiene 235 partículas en su núcleo, 92 protones y el resto neutrones. Y si a ese uranio yo le pego con un neutrón, sucede de que se va a fisionar, lo voy a partir en dos, ¿sí? Y entonces puede dividirse en estroncio y seleno. Y aparte van a salir dos neutrones rápidos. Y esos neutrones le van a pegar a más uranio, si hay más uranio cerca, y va a poder partir eso otra vez, cada uno en dos, ¿verdad? Y así, eso es lo que le llamamos una reacción en cadena. ¿Y eso para qué nos puede servir? ¿O qué puede producir? Bueno, eso produce, de alguna manera, lo que se usa en un reactor nuclear, ¿sí? En un reactor nuclear tenemos entonces que están colisionando neutrones con uranio, y esto hace que salga energía, ¿sí? Y esa energía lo que va a hacer es calentar, al final de cuentas, calentar agua, que esa agua, claro, esto está cerrado, ¿verdad? No está en contacto con esa agua, pero esa agua va a hervir, va a mover una turbina porque se va a evaporar y luego se va a enfriar, y vamos a tener ahí, pues, una termo, eh, una termonuclear, ¿verdad? Energía termonuclear. Pero también puede ser una bomba atómica. Si yo no tengo control sobre esta reacción en cadena y tiene una reacción en cadena descontrolada, pues se genera una bomba atómica. Si la controla un reactor nuclear y si no, una bomba. También tenemos que podemos producir otro tipo de radiación. Esa que vimos anteriormente es la radiación nuclear. Esa no la creamos nosotros, sino que solito la materia lo va a estar produciendo. Sin embargo, los rayos X sí podemos generarlos. ¿Va? ¿Cómo los generamos? Calentamos un cátodo, un alambre, por donde ahí pasa una corriente muy alta, y al calentar esos electrones, al calentarlo, entonces los electrones los separamos, colocamos una diferencia de potencial y los aceleramos. Al acelerarlos chocan con un blanco, ¿sí? Que va a ser positivo, y al chocar vamos a producir rayos X. Esos rayos X, pues cierro todo esto para que no salgan para otros lados. Cierro entre plomo, hierro y algunos otros materiales, y dejo una ventana para que puedan salir. En el radiodiagnóstico, si vamos a hacernos una placa de rayos X porque jugando una chamusca, ¿verdad? Nos doblamos un tobillo
y no sabemos si hay fractura o solo hay un desguince o cómo está eso, ¿verdad? Entonces vamos a hacernos una radiografía y utilizamos rayos X que pueden llegar hasta los 120 kilovolts de voltaje, ¿sí? Quiere decir que estamos acelerando electrones a 120 kiloelectronvoltios y al chocar produce un espectro de rayos X desde cero hasta esa energía. O también podemos obtener otra aplicación como la radioterapia, tratar de golpear, no, tratar no, de golpear un tumor con rayos X de alta energía. Y cuando hablamos aquí de alta energía, va a ser de 4 a 25 megavoltios. ¿Va? Y digo, para nosotros esto es alta energía. Si vemos los rayos X que salen de una estrella, estamos hablando de gigavoltios, de giga electronvoltios, ¿verdad? O sea, todavía 1000 veces, 1 millón veces más grande que esto. Pero lo que utilizamos acá son de 20 hasta 25 megavoltios. ¿Cómo se generan esos rayos X? Pues sucede que cuando un electrón pasa cerca de un núcleo, ya sabemos de que una partícula cargada en un campo electromagnético, pues va a irradiar, ¿sí? O sea, se va a detener como se acelera, o sea, le vamos a cambiar la dirección, entonces vamos a llamar a eso radiación de frenado. Y esa radiación de frenado lo que le llamamos el Bremsstrahlung, una palabra alemana, pues que significa precisamente frenado. Y cuando se va frenando, entonces puede emitir, puede ser que si va muy lejos, frena poco, y si va a pasar muy cerca del núcleo, pues se frena más, es decir, emite una radiación mayor, ¿sí? Entonces puede emitir por acá radiación pequeña o radiación de alta energía, ¿sí? Entonces podemos tener un espectro de radiación de frenado. O también puede suceder de que un electrón puede sacar, vamos a ver aquí, este electrón chocó con este, lo saca, y aquí este electrón ocupó la vacante, y entonces emite un rayo X característico de este material. Entonces tengo la suma de una radiación de frenado más una radiación característica del material. Y ahí vamos a tener nuestro espectro de rayos X. Y ese espectro de rayos X, pues lo vamos a hacer colisionar pues con lo que quiero estudiar. Si me interesa estudiar a una persona, pues entonces serán de uso médico, pero puede ser que yo lo utilice para estudiar una cerámica, pues puede estudiar cualquier tipo de materiales con rayos X, ¿sí? Hay aplicaciones industriales de rayos X, la fluorescencia de rayos X, ¿verdad? Para saber de qué material está construido. Pero vamos a pensar aquí en el uso que podemos tener sobre una persona. Los rayos X van a ser algunos dispersados, ¿sí? Para chocar con la persona y algunos van a rebotar, otros van a salir en otro lado, algunos van a ser absorbidos por la persona y otros van a atravesar, que son los que forman la imagen. Entonces, entre lo que absorbe y los que pasan, es donde se va a producir una imagen, ¿sí? Entonces, estos rayos X, pues, si tenemos un espesor muy grande, pues se van a detener y se detienen cumpliendo la ley exponencial, ¿sí? Por un coeficiente lineal de atenuación. Voy a pasar esto un poco rápido, solo les voy a contar que ese coeficiente de atenuación, pues está compuesto de tres principalmente, ¿sí? O sea, la radiación con la materia es por medio de un efecto fotoeléctrico, por un efecto Compton o por la producción de pares, ¿sí? Los tres son efectos cuánticos, ¿sí? Einstein que es quien explica el efecto fotoeléctrico, donde un rayo gamma, un rayo X, tiene la energía suficiente para chocar con un electrón. Este absorbe la energía del electrón y entonces tiene que tener más de la energía de ligadura, ¿verdad? Y esa energía es transferida al electrón, el cual sale, ¿sí? Entonces la energía cinética va a ser la energía del fotón menos la energía de ligadura. Eso fue lo que explicó Einstein en 1905 y es lo que le dio el premio Nobel de Física en 1921. Explicar un fenómeno cuántico. Pero después vemos de que la probabilidad de que esto ocurra, porque ya dijimos que son probabilidades lo que pasa acá, va a ser inversamente a la energía, h nu, ¿verdad? Inversamente al cubo de la energía y va a ser directamente proporcional al material
con el que está colisionando al cubo. Entonces, por ejemplo, vemos acá, conforme aumenta la energía, disminuye la probabilidad del efecto fotoeléctrico. Y el Z del plomo, ¿sí?, es mayor que el... Sí. Recuerden que el Z nos habla de cuántos nosotros en la capa externa. Lo que interesa aquí son los electrones. ¿Cuántos electrones tenemos en la capa externa de los átomos? Entonces, el plomo va a tener más electrones que el agua. Por consiguiente, va a frenar más. O sea, va a haber más probabilidad. El efecto Compton lo explica Arthur Compton y nos habla de que cuando la radiación pega con un electrón, entonces un fotón va a salir dispersado, hay una dispersión del fotón, pero va a tener la energía suficiente para salir este electrón de la órbita. ¿Sí? Entonces, la energía cinética, como está en las más externas, los electrones más externos, la energía de ligadura es muy pequeña, ¿sí? Así que es ahí donde tenemos efecto Compton, en las capas más externas de electrones. Y en este caso, vemos de que la probabilidad de que ocurra es proporcional a Z e inversamente proporcional al número de masa. Pero esa relación de ZA es muy pareja, ¿sí? En agua y plomo observen que no es tan diferente como teníamos en el efecto fotoeléctrico. Aquí la diferencia es menor. Otro fenómeno que ocurre es la creación y aniquilación de partículas. Si tenemos 1.22 megaelectronvoltios, sucede que podemos crear un par de materia-antimateria cuando este fotón choca con el campo, ¿sí?, simplemente con el campo nuclear. O sea, si se acerca lo suficiente al núcleo, sin necesidad de chocar con él, ahí se van a crear un par de partícula-antipartícula, electrón y positrón, ¿sí? Y pues el electrón ionizará el material más adelante y el positrón, conforme pierde energía, va a chocar con el electrón y se van a producir rayos gamma de 511 megaelectronvoltios. Y sucede que la producción de pares, pues primero necesitamos que tengan la energía de 1.022, ¿sí? Si para energías menores, pues no puede producir. Y aparte la energía cinética que se va a llevar. Y esta probabilidad de que ocurra va a ser proporcional a Z, es decir, al número de electrones del material. ¿Sí? Y entonces pues tenemos acá el agua por acá en el punteado y el plomo por arriba. Entonces podemos ver dos materiales. Por ejemplo, el carbono. Tenemos por acá el efecto Compton en rojo. ¿Sí? El efecto fotoeléctrico es el que baja acá, ¿sí?, para fotones, para el material acá, y la creación de pares por acá. Observen que la energía acá está por arriba de 1.2 megaelectronvoltios. Entonces, aquí se comporta con el carbono y acá con el plomo, ¿sí? Aquí tenemos el efecto fotoeléctrico aquí en azul, ¿sí? Acá el efecto creación de pares y acá en rojo el Compton. Entonces, esto es lo que produce, lo que nos va a explicar cómo interacciona la radiación con la materia. Y eso nos sirve para entender por qué usamos rayos X de 100 kilovoltios, ¿sí?, para hacer diagnóstico, porque los médicos utilizan esa energía, ¿verdad? Y es de que cuando hacemos radiodiagnóstico, nos interesa ver la diferencia entre hueso y músculo. El agua tiene más o menos, se comporta como el músculo, así que entonces, esto me explica, aquí puedo ver perfectamente bien una radiografía y hacer distinciones. Mientras que cuando hago radioterapia, o sea, cuando trato de golpear tumores, pues quiero golpear todo de igual manera. Entonces, aquí lo que me interesa, o sea, no me interesa, necesito mucha energía para golpearlos, ¿sí? Y entonces puedo golpearlos por acá donde van a recibir casi el mismo efecto, ¿sí? Y observen de que por acá tiene el plomo, y el plomo es un material que se utiliza mucho para la protección radiológica, para protegernos de la radiación. Colocamos blindajes de plomo, ¿verdad? Y es que ellos se comen muy bien la radiación.
absorben muy bien la radiación. Entonces, si uso radiografías en 2 dimensiones, ¿verdad? Pues tengo un tubo de rayos X, coloco al paciente en medio y en la placa fotográfica pues va a quedar impresa una imagen bidimensional de lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunas estructuras, ¿verdad? Observen que esa diferencia de radiación que hay entre cuando hay aire, como los pulmones, ¿verdad? El tejido, aquí hay músculo, ¿sí? Se ve blanquito, pero donde no hay nada, donde solamente hay aire, pues atraviesa y se ve más negro. Entonces, aquí podemos ver bien la estructura ósea, podemos ver algunos órganos, podemos ver el corazón, ¿sí? Entonces, se puede ver bien. O en una mano, ¿verdad? Y aquí, observen por acá, que los pulmones están llenos de agua, ¿sí? Son pulmones, en lugar de verse negritos como esto, pues aquí está lleno de agua. Y entonces el médico aquí puede decir, bueno, este paciente ya no tiene mucho, ¿verdad? Eso lo hace un médico, nada, ellos son los que tienen el expertaje para eso. Otro uso que tienen esa interacción de la radiación con la materia con energías más bajas es el estudio de las mamografías, ¿sí? Ese es un tubo de rayos X, pues acá colocan principalmente las señoras, ¿verdad? La mama, y la película se coloca en la parte baja, en esta parte oscura, y de esa manera, pues, se puede observar la mama y podemos ver acá que hay algunas calcificaciones, y eso ya tiene que dar una alarma para que el médico radiólogo acá hable con el oncólogo y le diga, mire, ahí tenemos que ver qué hacemos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí se usan rayos X de baja energía, ¿sí? Más o menos de unos 28, 30 kilovoltios, que es el voltaje que se coloca para estos, y también es un tipo de estuvo especial. Tenemos la tomografía, que es como un tubo de rayos X, ¿sí? Lo que hacemos es tomar, eh, permítame, sí, eh, se toman cortes del paciente y podemos ir viendo cómo es por dentro, ¿verdad? ¿Cómo funciona un tomógrafo? Pues es un cilindro donde tenemos detectores, ¿sí? Colocamos sobre él un tubo de rayos X y lo ponemos a girar y movemos la camilla, de tal manera que saca varias imágenes del paciente. Y luego hay un sistema de reconstrucción, pues ahí entra la parte de sistema, la parte de computación, ¿verdad? Que va tomando los cortes y lo va a reconstruir, ¿sí? Y ahí pues se pueden hacer maravillas, los sistemas puede ya reconstruir y definir colores muy diferentes tipos de órganos. Entonces, esto pues, no es más que un tubo de rayos X, pero que a la hora que lo saca varias radiografías en diferentes posiciones angulares, y aparte de que pase varios cortes, podemos reconstruir todo esto. Otro uso de los rayos X es pues ver cómo está el nivel óseo, ¿verdad? ¿Verdad? La densitometría ósea, ver si nos falta calcio, ¿sí? O sea, ver si no se han eh, hay osteoporosis, así que entonces podemos ver ese tipo de resultados también por acá. Eh, También tenemos la tomografía por emisión de positrones, ¿sí? Recordemos que los positrones son las antipartículas, ¿verdad? Es la antimateria. Lo que hacemos aquí es de que al paciente se le introduce un material radioactivo. El que se usa en Guatemala es el flúor 18, porque tiene 109 minutos de vida media. Quiere decir, a los 109 minutos, si teníamos 1 gramo, pues entonces tenemos medio gramo. Esto se mide en líquido, o sea, podemos pensar que teníamos 10 mililitros, entonces a los 109 minutos, pues ya no tenemos 5 mililitros, ¿verdad? Y después 2,5 mililitros a los próximos 110 minutos y así a la mitad. Y el problema es que no se produce en Guatemala. Actualmente se compra en Costa Rica y observen que 109 minutos son aproximadamente 2 horas, ¿verdad? Es el tiempo que tarda de ir de donde se genera, de un ciclotrón como el que tenemos aquí abajo, se genera un ciclotrón, así que entonces 2 horas para el aeropuerto, 2 horas de viaje para Guatemala,
2 horas para que salga del aeropuerto a la clínica y ahí empezamos a tratar pacientes. O sea que se van 3 vidas medias solamente en el viaje. O sea que si yo necesitaba 5 mililitros, entonces tengo que comprar 20, ¿verdad? Porque 20, la mitad 10, la mitad 5, la mitad 2,5. Tengo que comprar 40, ¿verdad? Para poder utilizar 5. Entonces, de esa manera vamos a ir, se puede utilizar. Y entonces acá lo que se hace es de que emite positrones. Los positrones vemos que se aniquilan con los electrones, así que este equipo va a recibir esos 2 fotones y con eso generar una imagen. ¿Sí? Aquí eh, está recibiendo la aniquilación, ¿verdad? De las dos partículas. Aquí la radiación, la antipartícula, el positrón, el electrón, se producen 2 fotones. Esos van opuestos. Así que van a ser parte de la imagen y con esto entonces podemos ver, en este caso se pone con glucosa, de tal manera de que esa glucosa a los tumores les gusta el azúcar y entonces podemos detectar en dónde se encuentran los tumores. ¿Sí? Bueno, aquí esto era un micro PET para un ratoncito, ¿sí? Y aquí ya tenemos un PET para personas, ¿verdad? Entonces podemos ver acá que aquí se juntan muchos fotones, hay muchos fotones en esta parte de acá, quiere decir que ahí el tumor está presente, ¿verdad? Aquí podemos ver girándolo un poquito, ya toda esta parte de computación. ¿Sabes? Esos son unos equipos de cobalto 60, material radioactivo que se utilizaba en Guatemala para radioterapia. ¿Sí? Todavía al inicio de los años 2000 es con lo que se trataba en el INCAN, el cáncer. Hoy en día ya no existe ninguna máquina de estas. Habían varias en el INCAN en Guatemala y en algunos otros centros privados también. Hoy en día se ha dejado de usar el material radioactivo y lo hemos cambiado por aceleradores de alta energía, ¿sí? Como este. ¿Ah? Entonces, este es un acelerador de electrones que produce rayos X de alta energía hasta de 20 megavoltios. ¿Ah? Entonces, ahí está el equipo con el cual vamos a verificar que la radiación que está saliendo es la adecuada. El físico médico aquí, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace un físico en estas partes? ¿Ah? ¿Por qué no metemos a los físicos aquí a un trabajo que realizan los médicos, ¿verdad? El médico va a darle una dosis al paciente porque sabemos que con esa dosis el paciente va a mejorar en lo que tiene, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un tumor de próstata. ¿Ah? Entonces, lo que queremos acá es pegarle a la próstata, queremos pegarle a donde está el tumor simplemente, y lo demás, pegarle lo menos posible, no podemos dejar de pegarle. Así que entonces el físico lo que hace es que hace un levantamiento del espectro que sale de ese acelerador y tiene un equipo para tener detectores ahí para poder ver cómo es ese espectro y lo introduce en la computadora, ¿sí? En un simulador que va a tener la computadora. Y luego va a tomar una simulación del paciente, que es una tomografía, y la va a meter a la computadora. Así que va a ser la simulación de que le está pegando con esa radiación que ya metimos en la computadora, ¿verdad? Y vamos a pegarle de diferentes maneras, ¿ah? De tal manera que podamos saber cómo está pegando. Entonces, esos aceleradores pueden girar a su alrededor. Aquí tenemos más o menos la idea de cómo es. Aquí aceleran los electrones, se enfocan con campos magnéticos, se hace girar precisamente de esa manera, con forma de campos magnéticos, y lo vamos a apuntar hacia el blanco que le queremos pegar. Una gráfica ahí de cómo el acelerador puede girar alrededor del paciente, cómo la camilla también puede girar, ¿sí? Por ahí el acelerador puede girar alrededor del paciente y también la camilla la podemos hacer girar para poder buscar los mejores ángulos por donde puede ingresar. ¿Y por qué tenemos que hacer todo esto? Porque la radiación conforme ingresa, o sea, recuerdan que les dije que cumplía con la ley exponencial, ¿sí? Para disminuir. Conforme va entrando, pues va perdiéndose muchos fotones, muchos quedan absorbidos antes.
Entonces, mientras que a esta distancia cae el 100%, pues ya tenemos por acá la curva del 90%, del 80, del 70, del 90. A 20 centímetros, si usamos 18 MeV, pues ya tenemos el 50% únicamente. Entonces tengo que entrar por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, en algunos ángulos, para que al concentrarse la radiación, ¿ok? Por ejemplo, aquí uso 4 campos, arriba, abajo, derecha, izquierda, pues la mayor cantidad de radiación va a pegar en el centro. Pero es posible que si la persona es muy grande, entonces la parte de los laterales puedan, los puedo dañar un poco, ¿no? Entonces entro con más campos, o lo que puedo hacer, por ejemplo, aquí entro con 5 campos, ¿ok? Para tratar de pegarle únicamente al medio. Por ejemplo, aquí un tratamiento de mamografía, ¿verdad? En un tratamiento de mama, perdón, se hacen campos de radiación y se va jugando con la posición para poder darle perfectamente a donde corresponde. Acá pues tengo que dibujar algunos órganos. Por ejemplo, quiero proteger los ojos, que los estoy dibujando acá verdes, y le quiero pegar al tumor que está muy cerquita, ¿verdad? Entonces, pues debo de ver ahí cómo voy a proteger esos órganos para que no pegarle a los ojos. Debo de colocar algunos bloqueos para no pegarle a los ojos y pegarle únicamente donde está el tumor. ¿Cómo se logra esa parte? Bueno, podemos utilizar un colimador de multiláminas. Este colimador, igual como se hizo la simulación, que se ganó cómo es la radiación y lo metemos en la computadora, cómo es el paciente, una tomografía y lo meto a la computadora, también voy a ver cómo es el movimiento de las láminas y eso lo voy a simular y lo voy a meter a la computadora y luego pongo todo a funcionar, ¿sí? Entonces puedo, mientras está girando, mientras rota, lo puedo poner a trabajar. Entonces, por ejemplo, acá hay un tratamiento de un paciente, perdón. Eh, ahora se ven acá, vamos a colocar, va a salir por acá algunos campos de radiación, por acá los vamos a observar. Ahora se ven ahí donde está en azul, quiere decir que está bloqueado y únicamente la radiación pasa en la parte más clara. Movemos de tal manera de que le pegue únicamente donde está el tumor. Todo esto se va sumando y luego yo tengo una imagen por la simulación que hice que le estoy pegando únicamente, no solamente le estoy pegando de la mejor manera al tumor y protegiendo órganos sanos de la mejor manera. Entonces, generalmente, pues al paciente se le puede poner música para que esté relajado, tranquilo. Él debe estar muy quieto, se le fija para que no vaya a estar moviendo y la radiación pegue en otros lugares, ¿verdad? Entonces, y el acelerador, pues ahí está emitiendo radiación mientras está haciendo todas estas vueltas. Recuerden que son rayos X de alta energía. La simulación un poquito larga. Bien, ahí estamos girando el acelerador, girando el colimador, las placas. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, también un paciente que tiene leucemia, que le que darle radiación al cerebro y a la médula espinal, ¿verdad? No podemos equivocarnos, así que entonces tenemos que utilizar ese sistema. También tenemos la medicina nuclear que nos sirve para el diagnóstico y podemos usar el tecnesio 99. Estos materiales, si se pueden entender a veces acá en Guatemala, se generan afuera, pero se tienen más vida. ¿Sí? Tecnesio 99 es el que más se utiliza. Hay un sistema de producirlo que se compra el elemento padre y entonces cada 6 horas se ordeña para obtener tecnesio 99. Y con esto, pues entonces también es para visualizar cómo están los pacientes generalmente de tumores, ¿verdad? Otra parte es que cuando uno está trabajando en el área de radiaciones,
de rayos X, de radioterapia, de medicina nuclear, pues hay que mantenerse en constante capacitación. Así que un trabajo que tenemos los físicos en ahí es capacitar al personal. ¿Sí? Hay que evaluar los blindajes, ver que si el plomo, se colocó concreto, de que esté siempre bien. Tenemos que andar con detectores para detectores de radiación, para ir viendo de que no hay filtraciones de radiación. ¿Sí? Hay que evaluar las fuentes radiactivas, mantener un control de equipo de radiaciones ionizantes, y este es el logo de que indica que se están usando radiaciones, ya sean estos pues, rayos gamma, rayos X, partículas beta positivas como los positrones, partículas beta negativas, rayos gamma, pues cualquier cosa de radiación. Este es el logo que nos indica que debemos tener precaución porque hay radiación. En Guatemala existe el Ministerio de Energía y Minas, ahí está eh, la Oficina de Protección Radiológica, que es quien pone los lineamientos en Guatemala de qué políticas se utiliza en el tema, pero aparte tienen laboratorio de gamametría, es decir, que podemos ver cuánta radiación gamma tienen algunos materiales, y es que en algunos países, si nos van a comprar, por ejemplo, manzanas, quieren saber de que en Guatemala no tenemos mucha contaminación radioactiva, ¿sí? Por ejemplo, si hubo un accidente nuclear por acá, quieren saber que las manzanas no tienen por arriba de un nivel de radiación. Entonces hay que pasarle un examen de gammagrametría. También tenemos en Guatemala un laboratorio de secundario de calibración dosimétrica. Si yo tengo un detector de radiación, tengo que llevarlo ahí para que me lo calibren y decir que estoy trabajando con un equipo en buenas condiciones. Hay un laboratorio de dosimetría termoluminiscente. En Guatemala hay 3 laboratorios de dosimetría, uno en la Dirección de Energía, eh, 2 privados, el otro también es de termoluminiscencia y otro que se llama una tecnología de ópticamente OSL. ¿Va? Y hay también un laboratorio de ensayos no destructivos. Bien, espero haber cumplido con el tiempo y los dejo pues con unos números mayas, recordando que en Guatemala pues la ciencia siempre ha estado presente. Tenemos aquí pues hemos tenido aquí la cultura maya que sorprende en la parte de astronomía, en la parte de matemática, esa base 20 que está representada en esta parte de acá, ¿verdad? Eh, Cómo pudieron contabilizar eclipses, poder predecirlos, y hasta el día de hoy podemos seguir prediciendo precisamente esto. Y pues un tema por ahí de que si ya sabemos de que este tema es un tema de guerra en el Popol Vuh, ¿verdad? Que todos se levanten, que nadie se quede atrás, que no seamos ni uno ni dos de nosotros, sino todos. Y digamos ustedes que están trabajando en la parte de la enseñanza, creo que también podemos hablar de un tema de guerra, ¿ah? En llevar la ciencia a todas partes. Y solo para terminar, eh, hay acá una tira cómica que salió en Estados Unidos, hablando que en 1932, pues ahí el señor Smith lee en el diario, en su casa en Arizona, que el físico Anderson ha descubierto una nueva partícula elemental predicha teóricamente por Paul Dirac, el positrón, ¿sí? La antimateria del electrón. Y como piensa la mayoría de las personas, es ¿para qué invertir en ciencia? ¿Para qué estar descubriendo partículas que no nos sirven para nada? ¿Para qué gastar en pensamientos nada más? ¿Ah? Comprar equipos que no van a servir para nada, ¿verdad? Y precisamente lo que dice el señor Smith es, y para esa estupidez gastan los científicos la plata de nuestros impuestos, habiendo tantas otras necesidades. Sin embargo, en el 2013, su nieta está entrando a un centro de tomografía por emisión de positrones, que le llamamos un centro PET. La tomografía por emisión de positrones está contribuyendo precisamente a la cura del cáncer. Entonces, lo que hoy pues podemos verlo como una estupidez de gasto, pues más adelante nos va a servir
a salvar vidas. Y entonces, pues, máximo en un país como el nuestro, necesitamos ciencia básica. Muy bien, muchas gracias. Si no sé si tienen alguna duda. Muchas gracias, doctor Marcelo. Gracias por su tiempo, por brindarnos este espacio acá con nosotros. Voy a darle el tiempo a Eva para darle lectura a las preguntas de nuestra audiencia. Eva, por favor. Gracias, Humberto. La primera pregunta es, ¿de qué manera influye el efecto túnel cuántico en en la radioterapia? Eh, digamos, en la radioterapia, con rayos X y rayos gamma, ahí no lo tenemos presente, pero digamos, hay otras terapias donde salen partículas, o sea, introducimos material radioactivo en nuestro cuerpo y en ese momento sí, pueden salir ahí partículas alfa y entonces esas partículas salen por un efecto túnel, ¿ah? Y que pueden hacer un efecto en esa parte. O sea, el efecto túnel es que partículas que se encuentran encerradas en un potencial pueden atravesarlo sin necesidad de saltarlo, ¿sí? Es decir, tienen una energía con la cual no pueden saltar esa barrera y sin embargo después hay una probabilidad de encontrarlas afuera. Y entonces ahí tenemos el efecto túnel. Entonces, en una terapia que se llama braquiterapia, que es introducir material radioactivo en el cuerpo, ahí podemos tenerlo presente. Muchísimas gracias. Justo aquí Octavio nos comenta si en el INCAN realiza braquiterapia de alta tasa de dosis. Sí, actualmente tienen fuentes de iridio para hacer braquiterapia de alta tasa, ¿sí? Y en Guatemala, pues son 3 centros los que hacen braquiterapia con alta tasa. Y los 3 lo están haciendo de la It's not Los 3 lo están haciendo de la misma manera, ¿sí? El, el material que utilizan es iridio. Anteriormente se usaba cesio, se usaba cobalto, pero ahora se han quedado con iridio pensando más o menos en la misma línea. Digamos que el cesio tiene una vida media de 36 años aproximadamente. Y entonces cuesta mucho que entre 36 años ese material radioactivo, pues tengamos que buscar a dónde lo vamos a llevar. El cobalto 60 es un poco más de 5 años, se mantiene bastante bien, pero el iridio es un material que lo cambiamos con una mayor frecuencia y ha demostrado que tiene mejores resultados. Muchísimas gracias. Vivian pregunta cuál es el papel de la mecánica cuántica en la resonancia magnética. Eh, lo que hacemos en la resonancia magnética pues, no es la parte de radiaciones ionizantes que yo platiqué, pero en la resonancia magnética lo que hacemos es eh, digamos que el agua, todos tenemos una buena cantidad de agua, la ponemos a resonar pues con campos magnéticos. Y entonces lo que hacemos es que el agua, digamos que tiene todas las moléculas tienen un campo magnético, ¿sí? Y lo que hacemos es que las alineamos y después las soltamos. Al hacer eso, entonces puede generar, aprovechamos eso para generar imágenes. Puede que se da cuenta, pues cuando nos meten en una resonancia magnética, pues nos ponen campos magnéticos, ¿sí? Hay un ruido bastante fuerte, pero bueno, no importa el ruido, es el campo magnético que está generando. Lo que ponen es auxiliar nuestras moléculas de agua, ¿sí? A que el campo magnético se alinee y luego lo sueltan y entonces eso va a producir una imagen. Y eso lo que nos da es imagen de cómo la funcionalidad de nuestro sistema. Es decir, la tomografía nos da estructura, nos dice dónde están los huesos, los músculos, mientras que la resonancia magnética nos puede medir mejor cómo está funcionando, ¿sí? Cada uno de nuestros órganos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si sacamos una resonancia magnética en nuestro cerebro, podemos ver la forma en que tiene los surcos, por ejemplo, que tiene el cerebro, ¿no? Mientras que con una tomografía eso no podemos verlo.
Excelente, gracias. Tenemos aquí otra pregunta, que si podría repetir los laboratorios que realizan pruebas dosimétricas a equipo radiológico. Em, Pruebas dosimétricas. Eh, Está en la Dirección General de Energía y existen aparte eh, tres empresas privadas que lo realizan. ¿Ah? Eh, en una de esas, pues está una empresa por acá que se llama Fishka, que, es una que hemos creado con mi hermano y precisamente nos dedicamos a hacer la evaluación de los controles de calidad de equipos de emisores de radiaciones ionizantes. O sea, generalmente trabajamos en toda la parte de radiodiagnóstico, pero también trabajamos con la industria. Pero aparte, digamos, de que sea esta parte directamente em, con equipo dosimétrico, también hay laboratorios de dosimetría que este es lo que usan los operadores. No sé si alguna vez han ido a hacer una radiografía. Los operadores tienen un dosímetro que va a medir cuánta radiación les está llegando. ¿Sí? Va a medir cuánta radiación les está llegando. Entonces, como les decía, de esos hay tres en Guatemala. Uno está la Dirección General de Energía, el otro es otra empresa privada y el otro, eh, por ejemplo, acá este es un dosímetro, ¿sí? Entonces, este se lo colocan los pacientes, la gente que trabaja con radiaciones, se lo coloca a la altura del pecho y está midiendo la radiación. Este es un dosímetro que también pues la empresa Fishka le presta este servicio. Súper, muchísimas gracias. Y la última pregunta, ¿cómo se utilizan los modelos cuánticos para comprender los procesos biológicos a nivel molecular? Em, Vamos a ver. Digamos que acá, eh, cuando hablamos de molecular, pues ya nos salimos de la parte cuántica, ¿no? Digamos que los procesos físicos son los fenómenos cuánticos que pueden suceder. Por ejemplo, cuando vemos el efecto, con lo que les comentaba hace un poquito, el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton, la producción de pares, ¿verdad? Esa manera que tiene la radiación de interactuar con la materia, ¿sí? Es decir, efecto fotoeléctrico, efecto Compton, producción de pares, ahí tenemos la mecánica cuántica, esos son fenómenos físicos. Y estos fenómenos físicos, ¿sí? Son en nanosegundos, ¿sí? O sea, colisiona la radiación gamma con un electrón y produce un efecto Compton. Ese es un efecto cuántico. ¿Sí? Es un fenómeno físico. Ahora, sucede que al perder este electrón, este, este átomo se va a asociar, como quedó ionizado, se va a asociar a otro átomo y entonces vamos a tener un fenómeno químico. ¿Sí? Ya no hay cuántico, ya es un fenómeno químico. ¿Sí? Por el suceso de un fenómeno físico cuántico, sucedió un fenómeno químico. Y sucede de que al unirse de esa manera, por ejemplo, vamos a tener un radical ahí adentro y nos va a oxidar, ¿verdad? Entonces va a producir un efecto biológico. Ese efecto biológico generalmente en nuestro organismo tiene un sistema de recuperación, de reparación muy bueno, ¿ah? Y entonces lo que hace es que si este cambio químico y molecular hace que una célula se muera, por ejemplo, entonces va a sacar a la célula a la parte más superficial de nuestra piel y precisamente que es lo que escamamos, ¿verdad? Pues realmente nosotros escamamos bastante, lo que pasa es que no se ve, pero todas esas células muertas son las que llegan a la superficie de nuestra piel y las desechamos. Entonces, ese es todo el sistema de reparación que tiene nuestro organismo, ¿sí? Entonces, se quedó en el fenómeno molecular y nuestro organismo se defendió y lo retiró. Pero si no lo hace, entonces ese cambio molecular puede producir un fenómeno biológico, ¿verdad? Y entonces puede ser que se desencadene en un tumor.
y entonces ya tenemos una enfermedad que tenemos que tratar, ¿sí? O sea que tenemos fenómenos físicos que producen fenómenos químicos, que producen fenómenos moleculares y que pueden producir fenómenos biológicos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Le dejo el tiempo a Humberto. Gracias, doctor Marcelo. Gracias, Eva. Ya para finalizar nuestra actividad, voy a dejar el tiempo a Verónica, quien tenía bien darle lectura al diploma para nuestro conferencista el día de hoy y el cierre de nuestra actividad. Les ya muy agradecido, doctor Marcelo, por su tiempo. Gracias, compañero. Buenas noches, doctor. Vamos a darle lectura a esta, a este diploma. Ahorita voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. El diploma dice de esta manera: los pitagóricos o el presente diploma al doctor Jorge Marcelo Esquiac Cabrera por impartir la conferencia denominada Aplicaciones de la Mecánica Cuántica Física Médica, realizada el 13 de agosto del año 2024, tiempo de desarrollo, 1 hora con 30 minutos. Guatemala, 13 de agosto del año 2024, firman los miembros de los miembros pitagóricos en este diploma. Muchas gracias, doctor, por sus conocimientos, su invaluable participación y también por todo lo que nos dio a conocer esta noche. Muchas gracias. Seguramente los que estuvieron en la charla, pues, y esta conferencia, seguramente aprendimos bastante y nos dimos cuenta que tiene muchas aplicaciones la ciencia, la física, y como decía usted en su frase, necesitamos ciencias básicas y esperamos que haya sido de mucho aprendizaje esta conferencia. Gracias, doctor, y nos despedimos de esta transmisión.